semana, venimos con algunas semanas ya con novedades en materia dólar, en materia financiamiento, tanto para el gobierno como para el sector privado. Y obviamente que lo que estamos a expectativa que el próximo miércoles 12 va a salir el número de inflación del mes de octubre. Ujú. Pensemos, a ver, recordemos un poquito, Sí, septiembre fue un 2,1, estaba en sintonía más o menos, había tenido, en agosto había sido un poco más alta la inflación. ¿Qué salió para Buenos Aires que marca un poco la tendencia de que lo que después termina siendo para el país? En Buenos Aires fue un 4%. bien. Con lo cual, a ver, ahí nos genera un poco de preocupación porque Sí, el salto sería mucho más importante del que espera el gobierno. Pero el gobierno, por otro lado, dice, no, bueno, Buenos Aires fue un poco elevado, pero para lo que es la inflación esperable para el resto de la economía, se espera un poco un valor más cercano a ese 2%. O sea que tal vez un poquito más grande, digamos, un poquito más del 2,1, pero no ese 4%. A lo mejor cerraría cerca del 2,5%. ujú, Bastante más de lo que el gobierno ya para esa época esperaba, que era un 1 y algo, estaba un poco más. Pero bueno, pensemos que fue el mes de las elecciones, el mes claro, ahí está. es más, el mes donde fue, después de las elecciones de Buenos Aires, donde fue un cachetazo para el gobierno y que generó tanto movimiento, el tema dólar, el tema de Sí, sí, especulación, todo eso, que generó una subida importante del dólar. De hecho, se tuvo que salir a arreglar con Estados Unidos y con la Reserva Federal para poder conseguir financiamiento y poder conseguir dólares frescos para tirarle al Banco Central nuestro. Entonces fue un mes bastante revolucionario, fin de septiembre, principio de octubre. Hoy ya las aguas se han tranquilizado, por lo menos ya con el voto puesto y ya la certidumbre de cómo se va a armar el poder legislativo en los próximos 2 años, ya hay un poco más de tranquilidad. De hecho, el dólar, salvando el lunes post elecciones, que fue una caída estrepitosa y que después retomó, hoy se mantiene en un dólar 1.400, 1.450, no llegando a los 1.500, no mucho menos de 1.400. ujú, Es un dólar que se mantiene más o menos estable sobre la banda, digamos, sobre el techo de la banda, pero bueno, hay que ver también cuál es el nuevo techo, o si hay una nueva claro. banda, o si hay un nuevo esquema cambiario. Que ahí es donde empieza a trabajarse de nuevo y donde el gobierno va a empezar a dar, entiendo yo, en las próximas semanas, algún indicio de cómo se va a manejar el tipo de cambio en los próximos tiempos. Pensar a ver, de nuevo, acordémonos, el proyecto madre de que tenía hace 2 años el presidente era la dolarización total de la economía. Claro, Vemos que pasa el tiempo y eso no sucede y creemos, nosotros fuimos, en ese sentido, fuimos explícitos en decir, es muy difícil dolarizar la economía, claro. digamos, es muy difícil, y menos en un mes o en 2 meses como planteaba el gobierno en esa época. Yo creo que si, no creo también que el gobierno pueda darse el lujo de terminar el mandato de ellos con la economía dolarizada, no creo, más como se están dando las circunstancias con respecto al dólar. Y más como se están dando también la balanza comercial, ¿no? Que vemos que las importaciones van creciendo cada vez más, que las exportaciones tienen su techo, que las nuevas fuentes de exportación, que son la minería y la parte petrolera, no explotó todavía, no tiene Claro. un volumen récord. Entonces, vemos que la dolarización no está tan fácil. Sí hay un montón de cosas que se van liberando y va tendiendo a una dolarización o a un mercado cambiario un poco más normalizado. Bien, Pero estamos lejos de pagar los caramelos en el kiosco con $1. Estamos lejos de eso. muy bien. Silvio, preguntarte, Sí, digo, con el consumo, ¿qué está sucediendo? El consumo sigue cayendo en baja, la alimentación, rubros. Bueno, realmente estamos de cara a lo que puede ser las fiestas de fin de año, de Navidad, mirando con eso también en optimismo. Digo, ¿qué pasa con el consumo? bueno, el consumo, ahí las grandes cadenas, los supermercados y las grandes cadenas ven que no, eso no levanta, el No consumo sigue levanta. estando en baja, no vemos, y ahí hay que pensar en el poder adquisitivo. ¿Por qué Claro. no se consume más? Porque no alcanza el salario. El poder adquisitivo no alcanza, si bien ha habido recomposiciones salariales, siempre están por debajo de la inflación. Entonces, Ujú, no alcanza a cubrirse y no alcanza a mejorar el poder adquisitivo. Hay algunos sectores que le está haciendo mucho peor que otros. Obviamente lo que es alimentos, bebida, lo que es el día a día, eso mantiene un nivel, claro. pero no crece. Pero hay otros sectores, como por ejemplo lo que es marroquinería, calzado,
indumentaria, esos sí están siendo mucho más golpeados, porque digo, si vos tenés que elegir en cambiarte la zapatilla Sí, o comer, lo más probable es que comas y que cambie la zapatilla un poco más adelante. Entonces, decís, bueno, espero el aguinaldo y con eso cambia la zapatilla, o me compro otra ropa. Entonces, bueno, eso cuesta, digamos, y es obviamente que esos sectores están siendo más afectados. ¿Cuál es la expectativa acá? a ver. Primero, podemos vivir en el sector público. A ver, ahí el ministro de Economía habló de una recomposición salarial. Yo creo que el sector público, por lo menos el santafesino, va a tener una recomposición salarial de acá a fin de año. Bien. ¿Cómo me lo imagino? Mediante, por ejemplo, un bono. Un bono de 50, 70, 100 mil pesos como mucho, ojalá fuera mucho más, pero creo que va a ir por ese lado. Y en más cercano a la fiesta, un bono de parte del gobierno para todos los empleados públicos para recomponer la pérdida. Pensamos que ellos vienen aumentando el 1% mensual, cuando la Claro, inflación, digo, es mínimo el 2%. Entonces, claro. está a mitad, digamos, un 50% de lo que lo aumentaron en Atrasado, realidad. claro. Entonces, bueno, yo creo que va a ir por ese lado. En el resto de los sectores, también ahora todo se está pensando mucho, se empieza a trabajar con los nuevos cambios o las nuevas propuestas, reformas que quiere hacer el gobierno, que es en materia tributaria y en materia laboral. Ah, bien. El tema de laboral es uno de los puntos, y uno de los puntos que plantea el gobierno en la reforma laboral es el ajuste paritario por sectores. Ujú, Y es más, y por zonas también. No es lo mismo lo que podría ganar un empleado, por ejemplo, en Fune o en Rosario, que claro, podría ganar un empleado en el interior de la provincia o en Buenos Aires. Entonces, claro. ¿por qué pagarle al empleado de Fune o de Rosario un salario igual que se puede pagar en Buenos Aires o pagar en el interior de la provincia? Con costo distinto de vida, con otra forma de vida distinta. Bueno, en eso va a apuntar el gobierno, en la Bien. descentralización de los ajustes paritarios. Eso es una ventaja y una desventaja. Ventaja por ir para el lado del empleador porque te permite ayornar, es decir, yo quiero tener un empleado en una ferretería, en un pueblo, lo quiero tener en blanco, en una ferretería, en un pueblo donde hay 2.000 habitantes, no le puedo pagar lo mismo que en una ferretería en el corazón de Rosario, donde tenés 1.100.000 Claro, de habitantes. Entonces, cambia. le da flexibilidad. Por otro lado, también le va a permitir a ese empleado estar en blanco con un salario menor y que se ajuste a la realidad de la localidad, digamos, donde a lo mejor el alquiler no es el mismo alquiler que paga una persona viviendo en Rosario que paga en un pueblo en el interior de la provincia. Exacto. El otro lado es que te quita poder de negociación, porque si vos tenés que negociar uno a uno con tu patronal, y es difícil, en algunos momentos se puede poner complicada la negociación, porque si le digo que no, me quedo sin trabajo y viene Claro. otro atrás mío. Ujú, Que también, digamos, hoy el empleo no está, no vemos que aumente el desempleo, pero lo que vemos es que no hay creación nueva de empleo. Entonces, la gente que se está queriendo incorporar al mercado laboral no encuentra tan fácil un empleo. claro. No, digo, no hay cierre masivo de fábrica, no hay aumento de desempleo o caída del empleo. No lo vemos eso todavía, no está pasando, pero sí que no hay creación de empleo. Entonces, el desafío que tiene el gobierno en ese sentido es crear las condiciones para que se creen empleo, registrable obviamente, que se cree empleo en el Claro. país, que eso no está sucediendo. Silvio, para finalizar entonces, número que estarías manejando para lo que fue octubre. Yo creo que no va a estar por abajo del 2%, obviamente que no va a estar en el 4% que fue en Buenos Aires. Sí, Nosotros estimamos un 2,5% más o menos como bien. inflación para el mes de octubre. Bárbaro. Silvio, agradecerte como siempre por este tiempo. ¿Queda algo más para ajustar en economía? No, a ver, sí, a estar muy atento. Volvieron a bajar las tasas de interés. Ah, bien. ¿Se acuerdan que hace un tiempo los plazos fijos estaban rindiendo muy bien y se había puesto muy interesante? Bueno, ahora volvieron a bajar las tasas de interés. Y eso hay que ver qué pasa con el dólar, con el valor del dólar en el corto plazo. Porque recordemos, esto es una sábana corta. Te bajo la tasa de Claro. interés y se me aumenta el tipo de cambio. Entonces, el gobierno tiene que jugar con eso, de bajar la tasa de interés porque necesita un mercado que tenga tasas bajas, pero no puede bajar demasiado porque la gente se le dispara el dólar. Entonces, nada, vamos a ver cómo esta baja, cómo reacciona ahora el tipo de cambio en los próximos días ante esta baja en las tasas de interés que se dieron ayer.